UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. En nuestro país, actualmente, el tránsito ferroviario de cargas solamente alcanza el 1% en términos globales, una cifra muy baja pensando en los desafíos portuarios que tiene nuestro país a lo largo de nuestras costas. Es por eso que se están haciendo esfuerzos importantes para incrementar los volúmenes y también las frecuencias de llegada a los puertos. De eso hablaremos en los siguientes minutos. Veamos la nota y luego nos vamos a la conversación aquí en el set principal de UCB Televisión. Bienvenidos a Tu Puerto. Incrementar el ingreso y salida de cargas vía ferroviaria en el puerto de Valparaíso es una de las misiones más importantes que han planteado sus ejecutivos para el corto y mediano plazo. Actualmente las cifras son muy bajas, solo el 1% de la carga fraccionada ingresa por tren, mientras que el porcentaje sube solo un punto más para la carga contenedorizada. Las metas están claras para EPB, aumentar estos volúmenes a un 10 o un 12% del total de lo que llega o se va del terminal porteño. Y esto no solo por un tema de volúmenes, también por un tema ambiental, de acuerdo a las exigencias internacionales en materia de huella de carbono. Todo lo que es los efectos de los gases de efecto invernadero es algo súper positivo para nosotros como puerto. Nosotros constantemente estamos midiendo los gases de efecto invernadero, la huella de carbono, y el tren nos va a aportar algo súper importante, que es mitigar eso y bajar los gases de efecto invernadero. Ese es uno de los puntos importantes. Otro de los puntos importantes es que nosotros creemos que con la cantidad de carga que en estos momentos se mueve por modo de camión, nosotros vamos a ayudar a descongestionar lo que son las vías de acceso al puerto. La misión, además, es poder descongestionar las carreteras que conectan al puerto con Santiago y con Argentina, como por ejemplo la Ruta 68 y la 60CH, para lo cual un convoy o trenada es fundamental a la hora de trasladar grandes volúmenes de carga. Una trenada son aproximadamente 30 contenedores de 20 pies que deberían llegar de forma única al puerto, y obviamente en el sentido contrario, que es lo que es la importación, podríamos evacuar 30 contenedores más de 20 pies, lo que significa que en una sola operación estamos sacando de circulación 30 camiones tanto en la exportación y 30 camiones en la importación. Sin embargo, para dar partido a este proceso, la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, junto a FEPASA y al puerto de Valparaíso, suscribieron un convenio cuya misión es potenciar el uso del tren, ampliando rubros en cuanto al traslado de carga pesada, fraccionada y elementos delicados como electrodomésticos y otros productos que nutren la oferta diaria del retail, agregando también un factor clave en el proceso: la seguridad para los productos, tanto en su manejo como en la protección del ataque de la delincuencia. El modo camión, podríamos decir, es un modo bastante flexible. Te toma la carga en el puerto y te lo deja casi en la bodega del cliente. En cambio, el modo ferroviario tiene la componente de que en algún momento igual hay que convivir con el transporte carretero, podríamos decir, porque es con el que tienes que llegar a bodega. Nosotros estamos apuntando a centros de intercambio modales. Los centros de intercambio modales son los que te van a dar el plus de acá en un futuro de poder hacer un traslado de carga de forma más fluida. Una experiencia que ya ha sido aplicada con éxito en otros terminales portuarios del mundo, especialmente en España, donde los porcentajes de traslado ferroviario son mucho mayores y con altos niveles de eficiencia. Tenemos puertos hermanos como Barcelona, Valencia, con los cuales los miramos constantemente para ver cómo ellos han ido creciendo lo que es la transferencia de carga, no solamente por modo ferroviario, sino que también por el modo carretero y todo lo que es la transferencia propiamente tal en el puerto. Pero también tenemos que ver un símil que es bastante un reflejo para nosotros, o un espejo, que es el puerto de Bilbao. El puerto de Bilbao, dentro de sus características tanto de infraestructura como de espacio, son bastante similares a lo que es Valparaíso, también en lo que es transferencia de carga. Análisis, debate y reflexión que continuará en los estudios de UCB Televisión en un nuevo capítulo de Tu Puerto. Y ya estamos en el estudio principal de UCB Televisión para esta nueva jornada de Tu Puerto, y en esta oportunidad con un tema que a mí realmente me apasiona bastante, que tiene que ver con el transporte ferroviario y la actividad portuaria. Para eso vamos a conversar con dos importantes invitados, con quien es parte habitual ya de nuestros invitados de nuestro panel. Carlos Vera, gerente logístico de Empresa Puerto Valparaíso. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy buenas tardes. Y también estamos con Sebastián Mena Edwards, quien es subgerente de negocios, contenedores, industria y granel de FEPASA, Ferrocarriles del Pacífico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos de lleno en materia. Quiero partir contigo, Carlos, con esta posibilidad real y concreta de reactivar de manera permanente y a mayor volumen del transporte de carga en tren con acceso directo a los puertos, y en el caso en particular del puerto de Valparaíso, con una interesante iniciativa que hay en esta materia.
A ver, Puerto Valparaíso ha emprendido una cruzada, digamos así, de poder recuperar el modo ferroviario. Nosotros hasta hace 3 años atrás teníamos un ferrocarril que ingresaba de noche, con cierta cantidad de trenadas por semana. Lamentablemente eso disminuyó, se perdió, se hizo cero en algún momento. Y la verdad es que hace una semana atrás hemos vuelto por primera vez a tener una trenada de noche y tenemos una ventana que nos da cierto espacio, que la idea es que vayamos teniendo una trenada a lo menos diaria de noche y poder ir aumentando la frecuencia. Puerto Valparaíso hoy día tiene un plan estratégico. Es estratégico para nosotros recuperar el acceso norte, dado que está perdido. Del momento que se cerró Avenida Argentina, acceso varón, no hay acceso norte. Tenemos solamente acceso sur con transporte terrestre y por lo tanto recuperar el acceso norte a través de la participación de ferrocarriles es estratégico. Y ese es nuestro norte y para eso hemos generado todo un acuerdo con EFE y FEPASA, que es el operador, para poder reeditar este tren que afortunadamente para nosotros hoy día ya es una realidad y ya estamos trabajando en cómo lo implementamos. Esto no exento de inconvenientes, hemos tenido muchos inconvenientes desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista operativo, pero que afortunadamente se lograron salvar con equipos multidisciplinarios de FEPASA, EFE y nosotros, y hoy día ya estamos operando en forma normal, estamos teniendo trenadas cada 6 días por ahora, pero la idea es que FEPASA, que es el operador y que es el que comercializa el tren en general, tenga opciones de poder aumentar la frecuencia. Sebastián, brevemente, ¿qué pasó precisamente que se produjo este espacio de tiempo en donde el tren desapareció del puerto? ¿Cómo se logra precisamente que vuelva? ¿Y con qué vuelve? ¿Cuáles son las cargas para que las personas se hagan una idea de qué es lo que ustedes están llevando como carga en este momento al puerto? Mira, primero comentar que mi historia no es muy larga en FEPASA. Yo un poquito más de 1 año y medio. Y la historia hacia atrás tan clara no la tengo. Sé que hubieron hubieron cambios de propiedad en los puertos y yo creo que ahí hubieron ciertas descoordinaciones que provocaron esta interrupción transitoria en el modo ferroviario. Lo importante es que ahora ya se reactivó ya. Eso, la buena noticia que tenemos para dar es que nosotros como operador ferroviario estamos realmente muy contentos de esta activación, que sin duda no ha sido fortuita, sino ha sido el esfuerzo principalmente del apoyo que nos ha dado EPB. En conjunto, después hemos tenido reuniones, obviamente que tiene que haber una factibilidad técnica y económica para que se pueda dar esta operación, la cual mostraron todos los actores muy buena disposición, entre ellos siendo nuestro coach, por decir algo, EPB, pero TPS, TCEVAL, la aduana, EFE, en general he visto una muy buena disposición y permitió que se dieran, en el fondo, toda la coyuntura para que hoy día tengamos el tren de carga activado aquí en el puerto. Y como operador ferroviario nos sentimos gratamente en el fondo, muy bien en términos de que estamos dando respuesta no solamente a una empresa que, como decimos, FEPASA, que tiene obviamente un directorio, sino tenemos una responsabilidad país de que el modo ferroviario crezca, que tenemos ese desafío. Sí. A propósito de eso, el tren siempre es bienvenido cuando llega, precisamente porque el tren acarrea no solamente carga, sino que también acarrea, y es la historia del tren, progreso, desarrollo, una serie de cosas más. Pero el tren también aliviana lo que significan cargas. Y ahí es donde yo me quiero meter. ¿Con qué carga está llegando en este momento el tren? Fundamentalmente hablamos de metales, con algún tipo de concentrados. ¿Con qué tipo de elementos está llegando al puerto de Valparaíso? Algo que no fue interrumpido fue efectivamente la carga metálica. Siguió llegando a Valparaíso en forma intercalada, principalmente de la mina Anglo América, de la Fundición Chagres y también de Codelco Teniente.
Y por ahí ese hilo conductor nunca se perdió, llegando al puerto de Teseval. Y lo que estamos reactivando hoy día, tanto la exportación como la importación en contenedores, que hoy día, como todos saben, es una tendencia mundial, que la carga naviera se mueva contenedorizada. en el fondo, Contenedorizada. Sí, exacto. Entonces, en ese sentido, tenemos hoy día, estamos con clientes de gran magnitud, muy reconocidos en el país, entre ellos se ha sumado Carosi, se ha sumado en términos de exportación, estamos partiendo con Concha y Toro, y en términos de importación, bueno, hay operadores logísticos, también tenemos a un Sodimac. O sea, ya no es la imagen que uno tenía del tren que solamente cargaba productos pesados, no transportables en camiones, sino que ahora carga común y corriente, entre comillas, la que podría estar ingresando al sistema. Se abre más Efectivamente, el abanico. Y fíjate que era una deuda que yo tenía como ejecutivo de FEPASA, que como mencionaste al principio, tengo 3 unidades de negocio a cargo y contenedores. Es algo que siempre el directorio miraba y decía, pero ¿por qué? ¿Qué está faltando? Y apenas tuve la oportunidad de tener esta oportunidad que dio EPB de sincronizar y tener un crecimiento en Valparaíso, obviamente lo tomé y ya estamos, en verdad, con un potencial tremendo y esperamos que esto siga una inercia de crecimiento en el corto plazo. Carlos, lo hemos conversado en oportunidad anterior, lo hemos escuchado también como dato permanente. El 1% apenas históricamente de las cargas han sido transportadas vía ferroviaria, a diferencia de lo que pasa con otros países en donde los porcentajes van al 10 o al 15 o incluso increciendo. ¿Cuántas son las expectativas en cuánto porcentaje que ustedes esperan ir haciendo aumentar en el paso de cargas a través de los trenes que van llegando al puerto de Valparaíso? ¿Cuál es la expectativa y qué es lo real en este momento? A ver, la expectativa de Puerto Valparaíso está establecida en un plan estratégico, una meta estratégica que habla de que nosotros queremos progresivamente llegar a que el tren tenga una participación del orden del 30% de la carga. O sea, es un porcentaje. Es un porcentaje casi un altísimo. tercio. Bueno, para eso Valparaíso ha puesto a disposición un proyecto que en este minuto está en la etapa de elaboración de consultoría para poder levantar los términos de referencia, el modelo de negocio y posteriormente construir las bases administrativas para construir una terminal de contenedores multimodal en el sector de Yolanda. O sea, Esa terminal, que la carga llegue en trenes por contenedores y después pase a distribución directa en los barcos. exacto. Entonces, o a acopiarse en los terminales, dependiendo de la oportunidad en que llegue. Ahora, lo importante es que el Estado de Chile, en este caso a través del Puerto de Valparaíso, ha determinado que la matriz de transporte del Puerto de Valparaíso tiene que tener una componente ferroviaria fuerte. Ahora, es un tema de tiempo, de cómo llegamos a ese 30. Hay una trazabilidad de 4, 5, a lo mejor 10 años en que tengamos que llegar, paulatinamente. Pero nosotros tenemos que mirar lo siguiente, el Terminal 2 va a agregar una capacidad instalada de operación del orden de 1.200.000 TEUs más. Eso significa de que podríamos tener 750.000 viajes más. Esos viajes no pueden ser operados por el transporte terrestre. Tendríamos que duplicar flota, tendríamos que 2 accesos más, tendríamos que tener otro tipo de carretera. Entonces, tenemos que tender a sacar esto vía ferrocarril. Además que, por razones estratégicas de seguridad, nosotros estamos en un cordón sísmico donde tanto Valparaíso como San Antonio, ante una catástrofe de tipo sísmico, se ven afectados y por lo tanto tenemos que seguir operando, tenemos que seguir funcionando. Daño en las carreteras significa coartar la operación de ambos puertos. Entonces, el ferrocarril se hace una necesidad, pero además el ferrocarril también es una oportunidad, porque el ferrocarril, digámoslo así, a las claras, el hecho de que sea capaz de aumentar la unidad de carga transportable de un camión a 30, 40 camiones en una sola trenada, significa que hay economías de escala, hay economías de precio, hay competitividad. Este es un factor de competitividad de Puerto Valparaíso. El tener el tren es incluir un factor de competitividad. Entonces, nosotros no vamos a renunciar a tener el tren en Valparaíso por ningún motivo. Al contrario, estamos dando todos los pasos y haciendo todas las gestiones necesarias para que Valparaíso tenga tren desarrollado en una central multimodal, con operadores como FEPASA, que son operadores ya emblemáticos, conocen bien su trabajo. Ojalá que ellos el día de mañana puedan operar incluso la terminal. Eso es un tema que tendrá que
dirimirlo una licitación pública, pero nosotros creemos que hoy día está el potencial, dada la condición de las carreteras en Chile, que están absolutamente saturadas por la cantidad de parque automotriz, vehículos mayores y menores, implica que el tren hoy día es una alternativa real. Por eso se está analizando tren de pasajeros, por eso el tren de carga hoy día es un análisis permanente. Y en un país de carreteras colapsadas, claro, donde ya no se da para más, el tren es la alternativa el día no de solamente mañana en carga, incluso, sino que en general todo. claro, y uno mira los modelos europeos, y los modelos europeos ya el tren no solo es a un solo nivel, sino que a doble stack, y eso Correcto. es una ventaja que en algún minuto nosotros también queremos tener. Yo les quiero proponer algo a los dos. Vamos a ver algunas imágenes con respecto a importantes actividades que está realizando el puerto de Valparaíso y que son obviamente las que le van dando vida más allá de lo que acontece en los terminales. Veamos la nota, vemos el relato y luego seguimos conversando aquí en el set principal de UCB Televisión en la pantalla de tu puerto. Hicimos el primer congreso, tenemos el primer canal de televisión, los primeros bomberos, o sea, todo en principio, sin embargo nos hemos estancado en el desarrollo. Y el puerto de Valparaíso, que fue, ¿no es cierto?, una llave maestra de unos tiempos atrás, sí tendríamos muchas posibilidades siempre y cuando aquella empresa que va a hacer todo este proyecto comprometa también la posibilidad de que sus trabajadores, sus trabajadoras sean porteños. La expansión del puerto, yo me imagino que va a haber bastante más desarrollo, va a haber más limpieza, va a haber y debe haber más amor por esta ciudad que todos amamos tanto, pero la cuidamos tan poco. Yo creo que para mis nietos, para los que vienen detrás, tendríamos que dejarle un Valparaíso más embellecido, más desarrollado, donde todos trabajemos para que nuestros sueños se hagan realidad. Ahí estaban entonces las imágenes con respecto a estas actividades. Pero yo quiero retomar la conversación contigo antes de continuar con Sebastián con respecto a un tema que a mí me quedó dando vueltas. Cuando tú hablas del 30%, hagamos un parangón de 30%, 24 horas, sería casi un tercio, poquito menos de 8 horas. 7 horas pongamos al día de operación ferroviaria permanente. Pero eso con las actuales condiciones del trazado ferroviario en Valparaíso y por donde pasa en superficie se hace casi imposible porque hay que compatibilizar con el tren de pasajeros y cosas así. ¿Se ha pensado también cómo avanzar en esa Nosotros línea? tenemos presupuestado en los análisis previos que hay que la multimodal podría tener 3 vías de acceso. Eso significa que podríamos entrar con 3 trenadas en forma simultánea. Aquí va a entrar a tallar la capacidad de transporte de rodado que ustedes sean capaces en el caso de los operadores. Y además el tipo de equipamiento que nosotros tengamos dentro de la terminal. La idea es que el tren entra, se descarga con cargadores del tipo Montegrúa, RTG, Claro. se deja en el costado, se descarga, se embarca y la idea es que esa operación tenga el mínimo de tiempo posible, de tal manera que de acuerdo a los tiempos que tenemos nosotros de entrada a la grilla de operación, la podamos utilizar al máximo. Hemos calculado nosotros que la capacidad instalada de operación podría ser del orden de los 400.000 TEUs al año. Eso no es menor desde el punto de vista de lo que es la capacidad de arrastre que ellos en algún minuto van a tener que invertir y van a tener que reforzar, porque si esto se hace una realidad, que nosotros estamos trabajando para ello, desde luego que va a ser una alternativa tremenda y vamos a tener un tren desarrollado a gran escala ya del punto de vista del movimiento de la carga. ¿Cómo asumen ustedes estos desafíos desde el punto de vista de lo que significa incrementar el volumen para el desplazamiento de carga, también incrementar lo que significa la capacidad operativa, incrementar en este caso el arribo de trenes de manera paralela, incluso al puerto como lo plantea Carlos en este proyecto que está ahí dando vueltas hace rato en el borde costero de Valparaíso? ¿Cómo asumen estos desafíos que son casi ya obligatorios desde el punto de vista de que hay un mandato, entre comillas, para aumentar sí o sí el número de carga transferida a través de trenes? Bueno, lo vemos como una oportunidad, sin duda. La razón de ser de FEPASA se debe a transporte, donde haya carga, feliz en poder hacerlo. Sin duda esto tiene que tener una factibilidad económica y si se dan las condiciones, no va a haber inconveniente en que se aprueben las inversiones necesarias. Es más, ya con solo la partida del inicio que ya estamos haciendo, ya se están aprobando ciertas inversiones en carros, obviamente que no son al nivel de lo que se espera a futuro. de lo que se espera, 300.000, 400.000 TEUs, pero ya estamos haciendo ciertas inversiones moderadas para poder darle continuidad y
con un crecimiento, no me quiero comprometer con números, pero sí un crecimiento significativo ya en el corto plazo. Entonces, cuando hay oportunidades de tener un payback en un mediano, hablemos, no sé, bueno, dependiendo de la inversión en un tiempo prudente, lo vemos realmente como una oportunidad. Así que lo vamos a tomar. Sí, y en lo formal, para hacernos la imagen mental de un tren, de cuántos carros estamos hablando, con Sí. qué tipo de máquina, con cuánta gente que opera precisamente, porque también hay un proceso de alto nivel de tecnificación en las labores que se están haciendo, ¿no? Sí, mira, hoy día estamos operando con trenadas de 30 carros. Cada carro tiene la factibilidad de 40 toneladas, es decir, prácticamente cada carro son equivalente a 2 camiones. Y es decir, O sea, prácticamente 60 camiones con 2 personas. Cruza por el lado norte, eso debe tomar dentro de Valparaíso unos 20 minutos, el cruce de 20 minutos, y entra en el puerto. Y esta operación de trasvasijar en el fondo estos contenedores que van de exportación y a la vez subir carga que entró al puerto de importación, esa operación no dura más de 2 horas y luego de eso se retira. Pero con el una tren. altísima coordinación, precisamente por el tema de los horarios, por como es carga nocturna muchas veces. Entonces, claro, llegar con el tren para tener que estar esperando un largo rato para que llegue el barco con la carga no es muy rentable, sino que tiene que haber una especie de coordinación prácticamente al dedillo entre el que arriba, el que llega, el que descarga, el que carga y el que parte de vuelta. Sí. Como hoy día tenemos un porcentaje tan bajo de carga, estamos hablando menos del 1% de lo que llega al puerto en modo ferroviario, es muy fácil llenar la carga y armar una trenada. Y por eso se da el tema de que coincida, claro, porque siempre en este puerto, como principal puerto del país, junto, bueno, con San Antonio, evidentemente son los principales puertos. En el fondo el volumen es tan grande que 60 contenedores realmente es algo que O sea, si uno piensa que realmente 4 no es contenedores en un difícil de edificio de llenar. 4 pisos, 60 contenedores es una población completa prácticamente de edificaciones metálicas. Carlos, desde el punto de vista de lo que significa también las labores de ustedes, en lo que significa el traslado y el transporte mismo y el resguardo de la carga, el tema de la seguridad, el tema de la inspección, ¿cómo está visto eso también en materia ferroviaria? A ver, yo creo que aquí hablan los clientes. Hay muchos clientes que hoy día quieren salir vía tren y lo quieren hacer exclusivamente por razones de seguridad. Ellos hoy día perciben que el modo tren es tremendamente seguro, no les roban, no tienen pérdida, no tienen merma. Es un modo absolutamente seguro. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la operación del tren, te quiero aclarar de que aquí hay 2 cosas que son importantes y que hay que decirlas antes de que esto ocurra. Eso va a ser una zona primaria aduanera. Por ende, eso va a ser trabajo adicional para los trabajadores portuarios, porque está dentro del recinto portuario. En la zona de inspección. Las zonas de inspección, todo lo que hay ahí desde el punto de vista de la operación. En segundo lugar, aquí es un desafío adicional para nosotros, que ya estamos trabajando, que es preparar el Siloport nuestro para crear toda la plataforma logística desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología, de los sistemas de información, para tener un modo ferroviario que permita que la carga ferroviaria tenga trazabilidad, tenga control, tenga fiscalización, tenga todo O sea, dentro de una cadena un logística. CEAL instalado ahí en dimensiones de tren. En dimensiones de tren. O sea, en el fondo, eso va a ser la central multimodal. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es también ponerle una cuota de innovación, una cuota de mejoramiento en los procesos y, desde luego, modernizar todo el sistema de operación. Y en eso, yo te lo puedo asegurar que va a estar FEPASA con nosotros, porque a ellos les va a interesar, va a estar EFE con nosotros en este desarrollo de este proyecto integral, que, te insisto, no solo es infraestructura, sino que además es innovación tecnológica para poder desarrollar todos los sistemas de información que requiere el tren. Bueno, a propósito, ustedes hablaban de inversiones. Ustedes han realizado ya inversiones importantes como FEPASA en esta materia, pero también hay inversiones públicas de empresas ferroviarias del Estado en el tema de ampliación de vía, mejoramiento de condiciones, cosas que aún podríamos decir que faltan para estar en un alto estándar. Me imagino que también hay ciertas miradas a largo plazo de ciertos compromisos públicos para
introducirse en esta línea para potenciar precisamente el desarrollo del tren de carga, ¿no? Correcto. A mí me tocó, tuve la fortuna de ser invitado a un congreso del Ministerio de Transporte y efectivamente, bueno, IEPB está al tanto, el Ministerio de Transporte está pro de hacer inversiones al respecto para ir modernizando, teniendo vías de mejor estándar y bueno, pasos niveles, Evitar desvíos largos, este clásico choque etcétera. entre las vías de tren y las carreteras, por ejemplo, que a veces demoran tanto un tren de 30 carros es Correcto. complejo. Y el Ministerio de Transporte sabe los beneficios, los tiene muy claros en términos de las bondades que tiene el modo tren. Hoy día los clientes se me están acercando no solamente si bien la seguridad es un aspecto importante en términos de seguridad de carga, la seguridad para la comunidad en términos de bajo índice de accidentabilidad. Y además, fíjate algo que no lo tenía tan visualizado, se han acercado clientes de exportación que no nos están tomando solamente por estos atributos, sino por un tema de abrir mercados afuera de Chile, en términos de que ya hay mercados que exigen la huella de carbono, la trazabilidad de huella de carbono, lo menor, o sea, en términos lo más bajo posible. Y el modo tren aporta eso y es parte de unos requisitos para ser competitivo afuera de Chile. Es decir, si estamos pensando en la eficiencia logística dentro del país, y incluye lo que es puerto, lo que es logística terrestre, el modo tren tiene mucho que decir y si no lo hacemos, vamos a perder mercado afuera. Y eso... Pues, exigencia de estándar internacional. Exactamente. O sea, para crecer en nuestra exportación en varias industrias, ya el modo tren es un tema que lo están valorando. Carlos, en relación con lo que significa, por ejemplo, el manejo, la manipulación de las cargas, también hay una preparación distinta para trabajar con trenes, lo que significa trabajar con camiones, desde el punto de vista de las labores en sí, de carga, descarga, revisión y todo eso. Hay todo un modelamiento de la solución operativa que incluye el transporte desde la zona de acopio y recepción de lo que es la central multimodal hasta los terminales, hasta los puntos de embarque. Eso va a ser todo un esquema del modelo de negocio que va a estar establecido en la licitación, en la futura licitación del área. A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que este país debería recuperar su vocación ferroviaria, que es una vocación que nació en el siglo XIX, que se desarrolló, el tren llegaba a todos lados, pasajero, básicamente por una situación de rentabilidad social. Tú tenías tren a cualquier parte del país, líneas y ramales por todos lados, y esto obviamente se fue achicando en virtud de algunos cambios de los tiempos, pero ahora la tendencia, como lo hablábamos al principio del programa, a nivel internacional, incluso en naciones que no tenían tanta historia ferroviaria, es avanzar hacia esa línea. China lo está haciendo, Estados Unidos está recuperando eso, Europa ya es un país que es maestro en estas materias. Por lo tanto, nosotros obviamente deberíamos hacer esto. A nivel de puertos, ¿cómo estamos nosotros comparativamente de manera internacional en esta línea con los que están, por ejemplo, en la cuenca del Pacífico? ¿Qué datos tienen ustedes o qué datos tienen ustedes en esta línea? Estamos pensando, tu pregunta fue... ¿Cómo nos dentro de podemos medir? Chile, Dentro de Chile y también al exterior. Mira, yo en verdad tengo más información dentro de Chile y yo diría que hoy día se está concentrando en los puertos básicamente para usos mineros y celulosa. Hoy día prácticamente todo lo que es celulosa está saliendo vía, o sea, hoy día nuestro 60% de nuestro transporte es de celulosa. Ellos lo tienen muy claro de los beneficios que tienen. No sé si serán exigencias de la industria afuera. Y por volumen también. Y por volumen. Y bueno, obviamente por la zona geográfica, por las SBTI, llámese Talcahuano, claro. Está saliendo aproximadamente 3 millones de toneladas. Y descomprimen el tránsito vehicular en esa zona. En esa zona sí que es muy fuerte lo que es tren. En términos mineros, bueno, nosotros ya estamos alrededor de un 30%, más o menos 2 millones más o menos de toneladas anuales que estamos moviendo en la minería, algo que también se está dando. Y justamente lo que es comercio, yo diría que es algo que no se le ha dado importancia y está débil. Algo ha hecho San Antonio, pero también tiene una cuota bajísima comparado al resto del resto de los países. Algo tendremos que hacer en Valparaíso. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, Carlos. Mira, lo más importante que uno tiene que decir aquí, que independiente que existan
maestros en este tema, que es el caso de Europa, aquí hay una pregunta importante que tiene que hacerse la sociedad chilena. Hoy día el modelo logístico, que nosotros especialistas en transporte marítimo, terrestre, puertos, hemos sincronizado operaciones, hoy día pasa porque la sociedad tiene que decir cómo esta macrozona central va a ser abastecida hoy día. Y para eso tiene que pensar que el ferrocarril hoy día tiene una evaluación social altísima, pero además tiene una evaluación medioambiental altísima, lo que va a implicar que el modo ferroviario se debe imponer en algunas zonas en donde hay 120, 150 kilómetros de distancia, en que el modo ferroviario es altamente óptimo en función de las economías de escala. Entonces, y además en función del beneficio medioambiental, o sea, un sistema de transporte que tiene una baja, prácticamente cero contaminación, que encima tiene una alta evaluación social porque las vías ferroviarias hoy día están fuera de las zonas urbanas y por lo tanto no hay ningún impacto en la ciudad para poder transitar y poder desarrollarla. Y encima, pensando que la planificación de nuevas vías se puede hacer en áreas en donde no hay un efecto sobre la sociedad, sobre las personas, y se puede generar un modo logístico altamente eficiente, eso trae consigo que hoy día el medio ferroviario debe ser un pilar estratégico de la sociedad para poder desarrollar la logística que requiere el gran centro de consumo que es la macrozona central. Estamos de acuerdo los tres que nos gustan los trenes, somos fanáticos de las vías férreas. Tenemos que terminar el programa, se nos pasó volando el programa y obviamente si ustedes se perdieron un pedacito del programa lo pueden ver completo en nuestro canal de YouTube, también en el sitio de la empresa Puerto Valparaíso. Sebastián, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta conversación se repita más adelante. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar aquí en la pantalla de Tu Puerto en UCB Televisión.